La Diócesis de Gómez Palacio presenta Al Encuentro con la Palabra, con el Padre Licenciado Julio Carrillo Gaucín. ¿Qué tal, queridos amigos? Con el gusto y cariño de siempre les saludo en este su espacio Al Encuentro con la Palabra. Nos hemos estado deteniendo en las cartas de San Pablo, escritos que tienen mucho que decirnos, puesto que son la expresión de fe de un hombre que fue tocado por Jesús, Pablo de Tarso, y todo ese ímpetu que él tenía, como lo pone al servicio del Evangelio. Y las cartas pues son un reflejo, primero, de su personalidad, segundo, todo ese contenido doctrinal que él le da un sentido a la luz de Cristo, pues trata de exponerlo, principalmente cuando San Pablo se refiere a la iglesia como un cuerpo, como un templo, donde cada uno de nosotros somos esos miembros que construimos el cuerpo, construimos el templo, construimos la iglesia. Estamos pues llegando al final de la primera carta a los Corintios, esta comunidad que conoció Pablo por algunos de sus discípulos y que él trata siempre de responder a los problemas, a las divisiones, a los malentendidos, pero sobre todo Pablo, que ama el cuerpo de Cristo, trata pues de hacer mediante esta analogía, mediante esta comparación, que cada uno de nosotros formamos una parte importante. Estamos pues en el capítulo 12, hoy vamos a meditar del capítulo 12, versículos del 1 al 11. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que permanezcan en la ignorancia. Bien saben que cuando eran paganos se dejaban ciegamente arrastrar por los ídolos mudos. Por esto les advierto que nadie que hable movido por el Espíritu de Dios puede decir, maldito sea Jesús, como tampoco nadie puede decir, Jesús es el Señor, si no está movido por el Espíritu Santo. Existen diversos carismas, pero el Espíritu es el mismo. Existen diversos servicios, pero el Señor es el mismo. Existen diversas funciones, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. A cada uno Dios le concede la manifestación del Espíritu en beneficio de todos. A cada uno Dios le concede, a uno por medio del Espíritu, Dios le concede hablar con sabiduría, y a otro, según el mismo Espíritu, hablar con inteligencia. A uno Dios le concede por el mismo Espíritu la fe, y a otro por el único Espíritu el carisma de sanar enfermedades, y a otros hacer milagros, o la profecía, o el discernimiento de espíritus, o hablar un lenguaje misterioso, o interpretar esos lenguajes. Todo esto lo realiza el mismo y único Espíritu, quien distribuye a cada uno sus dones como Él quiere. Pues hasta aquí el texto que encontramos en nuestra Biblia. En primer lugar, vean cómo San Pablo habla de carismas. Y la palabra carisma es una palabra de origen griego que viene de charis. Y charis significa regalo, don. Quiere decir que los carismas que suscita el Espíritu Santo en cada uno de nosotros son un regalo. Y son un regalo para el servicio de la iglesia. Hay que tener bien claro, ¿verdad? Porque muchas veces escucha uno que tal persona tiene un carisma, pero puede ser que sea algo pues para sí mismo, para presumir, y no. Los carismas, dice San Pablo, son en orden a construir la iglesia. Y el apóstol habla de diferentes
carismas, dice, pero el Espíritu es el mismo. Es lo que siempre Pablo trata de salvaguardar. Es el Espíritu Santo quien suscita los diferentes servicios, como también le llama, dones para el servicio de la iglesia. A cada uno Dios le concede la manifestación del Espíritu en beneficio de todos. Que quede claro, pues, no malinterpretar esto, sobre todo no caer en esos excesos de algunas comunidades de tinte carismático, que algunas personas pueden presumir, es que yo tengo tal carisma. Sí, puede ser que sí, pero recuerda, es para el bien de la iglesia, para construir la iglesia. Dice el apóstol, a uno por medio del Espíritu Dios le concede hablar con sabiduría, esa capacidad de interpretar las cosas, de exponer el misterio de Dios, de hablar de las cosas de Dios. Este espíritu de inteligencia pues supone una comunión con el Espíritu Santo. No se trata solamente de repetir teorías, de repetir escritos, de repetir lecciones, sino estar exponiendo el misterio de Dios. Y ese misterio de Dios lo tenemos que hacer accesible para la gente, pedir ese espíritu de inteligencia. Pero lo dice también, a otros se les da el mismo espíritu, el espíritu de inteligencia, sabiduría e inteligencia. Inteligencia pues para saber exponer el misterio, sabiduría para saber vivirlo, para saber llevarlo a la práctica. Recuerden que el espíritu de sabiduría o la sabiduría en el Antiguo Testamento no consiste en cosas conceptuales. La sabiduría es ante todo una forma de vivir, es algo práctico. Entonces, quienes tienen esta capacidad de exponer el misterio, pero sobre todo quienes tienen, y ojalá todos tuviéramos ese espíritu de sabiduría, de saber vivirlo, de saber hacerlo nuestro. A otros, dice San Pablo, Dios les concede el mismo espíritu de fe. La fe. La fe es un regalo, no es una conquista personal, y que ojalá también todos, así como pedimos muchas cosas al Señor que necesitamos, cosas materiales, cosas espirituales, incluso cosas afectivas, pues pedirle al Señor el don de la fe. Tener esa humildad de Pedro, decir, Señor, tengo fe, pero es insuficiente. Mi respuesta no es como tú esperas de mí. Esa es la fe es la respuesta a un Dios que se me revela, que se manifiesta en Cristo y que yo le respondo. Y muchas veces, pues nuestra respuesta no es la adecuada, no es la que el Señor espera de nosotros. Por eso la fe es un carisma. Que ojalá todos, insisto, la pidamos la fe, que se aumente la fe, que tengamos claridad en lo que creemos. Dice, a otros se les da el carisma de sanar enfermedades. Como que esta es una de los carismas que tratamos de apagar, y muchas veces cuando una persona sabemos que tiene algún don de sanar, pues pronto le caemos y le decimos o se le dice que no es correcto, que no debe sanar. ¿Y no será eso atentar contra el Espíritu Santo? San Pablo lo enumera como un carisma. Y claro, la curación tiene que ser en orden a construir la iglesia, dentro de la iglesia, no como un protagonismo personal. Ese sería un egoísmo. Sino si alguien tiene este don de curar, hágalo dentro de la iglesia, para el bien de la iglesia, no como un negocio personal.
sino como un regalo que ha recibido del Espíritu Santo y lo pone al servicio de los hermanos. Dice, y a otros les ha concedido el don, el carisma de hacer milagros. Bueno, quizás sea un carisma que no tenemos muy desarrollados, pero el gran milagro que todos podemos hacer es el milagro de amar. Amar con sinceridad, amar con dulzura, amar con respeto. Creo que es un milagro que todos lo podemos hacer y a veces es el que más nos falta. A otros, dice San Pablo, se les concede un lenguaje misterioso, el hablar ciertas lenguas. Normalmente eso se le llama la glosolalia, hablar algunas lenguas, que ciertamente es un tema pues muy difícil de explicar. Quizá no sea alguien diga, yo en momento de oración hablo hebreo, hablo arameo, hablo griego, hablo inglés. Si nunca he estudiado esos idiomas, seguramente no los voy a expresar. Pero más bien esa expresión del espíritu es un grado de cierta perfección de expresar. Lo que uno siente a veces no se puede hacer con palabras, se puede hacer con ciertos ruidos. Quizá el ejemplo más común sea el de los monjes tibetanos que empiezan a emitir ciertos ruidos guturales. Pues también habrá ciertas personas que en un momento de algún arrebato, de algún momento fuerte de oración puedan expresar algunas palabras. Probablemente no se entienden, pero es una expresión del Espíritu. Pues no hay que asustarnos, pues. San Pablo numera estos carismas y pues hay que respetarlos, hay que ponerlos al servicio de la Iglesia. Vean qué rica la doctrina de Pablo, sobre todo cuando se trata de cosas prácticas y que normalmente no queremos tocar o les prohibimos, no hagan eso. No hay que apagar la acción del Espíritu en su Iglesia. Pues quédense con nosotros, síganos en nuestras redes sociales, página de Facebook y YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, la cuenta personal de un servidor en Facebook, Julius Carrillo, todos los martes desde temprana hora, allí estamos a la orden. Compartan este material, disfrútenlo y les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén.